Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, volvemos de vuelta a vernos. Mi nombre es Carolina Cifuentes. Sí, en esta ocasión vamos a tener a cargo la exposición del tema 18, sociedades personalistas. Vamos a compartir un PowerPoint, ¿sí? Perfecto, desde el actual. Perfecto. Bueno, hoy nos toca sociedades colectivas, sociedad en comandita simple y sociedad de capital e industria. Vuelvo a reiterar, este es el tema 18 sociedades personalistas. Bueno, en principio las sociedades personalistas tienen la particularidad de que su capital está representado por por partes de interés. Las partes de interés tienen las siguientes características. Son títulos indivisibles, ¿sí? Son títulos que son embargables, pero son inejecutables. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte de interés yo no puedo, en realidad, cuantificar la parte de interés en realidad como pasa en la cuota o como pasa en la acción, sino que la parte de interés, por eso mismo, lo dice la palabra, son indivisibles, ¿sí? Generalmente el socio tiene como participación un porcentaje de cuotas de interés. No puedo diferenciarlas, como pasa en materia de sociedades anónimas o en SRL, donde yo puedo determinar claramente bien que el socio A tiene 50 acciones o que el cuotista en SRL tiene 70 cuotas en este caso. La otra característica que tienen las partes de interés está dada porque son títulos embargables. Quiere decir, esto surge claramente del artículo 57 de la Ley General de Sociedades. Como ustedes saben, los acreedores sociales, ¿sí? En este caso, los acreedores individuales de los socios, en aquellos casos que quisieran atacar la participación que tiene este socio en las sociedades de personas, ¿sí? Podrán, en este caso, solicitar a un juez la indisponibilidad de la participación que tiene este socio en la sociedad colectiva o en la sociedad de capital de industria, mediante una petición judicial, que se peticiona en este caso a un órgano jurisdiccional, pero esta indisponibilidad quiere decir que en realidad el socio no podrá, en este caso, ni cederla, ni venderla, ni transferirla, hasta tanto previamente desinterese el acreedor. Pero el acreedor no podrá ejecutarla. Cuando hablo de que son títulos inejecutables, me estoy refiriendo a que el acreedor del socio solamente podrá cobrarse de la cuota liquidacional, en el caso que la sociedad luego se disuelve y se liquide correspondientemente, o de las utilidades que le correspondieran. Bien, por eso las tres características que reúnen las partes de interés, ¿sí? Que son las partes representativas de capital de una sociedad colectiva, de una sociedad en comandita simple, de una sociedad de capital de industria, se denomina parte de interés y en consecuencia reúne las tres características reseñadas anteriormente, que son títulos indivisibles, son títulos embargables, pero son títulos inejecutables. Artículo 57 de la Ley General de Sociedades. Otra de las características a grandes rasgos de estas sociedades de personas, sociedades personalistas, es que en realidad se constituyen considerando o privilegiando la condición o calidad del socio. Es por eso que, ya sea en razón de sus características personales particulares, o en razón de su profesión, o en razón de su cualidad o características inherentes a su persona, bien, se privilegia la condición de socio por encima del capital. Otra de las particularidades está dada porque las decisiones en las sociedades personalistas se adoptan por unanimidad. ¿Esto qué significa? Significa que para adoptar decisiones válidas en una sociedad de personas, ¿sí? En este caso se requiere el consentimiento unánime y expreso de todos los socios, de todos los socios. Básicamente, cuando estamos hablando
de modificaciones contractuales o cuando uno de los socios quisiera transferir, ceder su parte de interés, necesariamente bien se requiere el consentimiento del resto de los consocios para ser viable esta decisión. El resto de las decisiones que no sean modificaciones contractuales ni tampoco transferencia de parte de interés, bien rige el principio de la mayoría, bien, mayoría absoluta de capital. Otra de las características de las sociedades personalistas están dadas por el régimen de responsabilidad que tienen los socios. En este caso, bueno, si nos retrotraemos al artículo 1 de la Ley General de Sociedades, en un principio, yo lo que había dicho, y una de las características que hace esta definición de sociedad, que surge expresamente en el artículo 1, habla de la organización. Y cuando se mencionó, o en realidad cuando se habla de la definición del artículo 1, una de las particularidades está dada de que cuanto mayor es la organización de una sociedad, menor es la responsabilidad de los socios. Y cuanto más precaria es la organización de una sociedad, mayor es la responsabilidad de los socios. Esto, si lo trasladamos a las sociedades personalistas, podemos decir que los socios tienen una responsabilidad agravada. Es decir, ¿por qué? Porque la organización de sus órganos es precaria, bien, no están claramente diferenciados los órganos societarios, como sí están definidos, bien, y caracterizados correctamente en las sociedades de responsabilidad limitada o las SRL. En este caso, la responsabilidad que tienen los socios de las sociedades personalistas es solidaria e ilimitada, y además subsidiaria. Bien, esto significa, bien, básicamente, y así comenzamos a desarrollar, en este caso, la sociedad colectiva, bien, conforme a la norma a partir del artículo 125, bien, hasta el artículo 133 inclusive, donde establece que los socios de una sociedad colectiva tienen responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Dice, es nulo todo pacto en contrario, prevé la ley en el artículo 125. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que la responsabilidad es solidaria porque los socios responden por la totalidad de la obligación. Esto significa solidaridad. No se responde mancomunadamente o por una porción viril, sino que responden por la totalidad de la obligación. Y es ilimitada porque responden con todo su patrimonio, pero además es subsidiaria. Este carácter de subsidiariedad, bien, está reglamentado o surge, bien, de un derecho que tienen los socios, que se llama derecho de exclusión, que está regido en el artículo 56 de la Ley de Sociedades, en el cual establece, básicamente, que cuando un acreedor social de la sociedad, bien, en este caso, quiere accionar contra la sociedad, bien, contra su patrimonio social, debe, bien, en primer lugar, bien, atacar los bienes sociales de la sociedad y subsidiariamente atacar los bienes individuales de los socios, ¿sí? Esto está dado básicamente porque la responsabilidad no es directa, sino que es subsidiaria. Y este derecho que tienen los socios de poder oponer, bien, este carácter de subsidiariedad de la responsabilidad surge claramente del artículo 56 de la Ley General de Sociedades, denominado derecho de exclusión. El artículo 125, bien, vuelvo a repetir, básicamente lo que está hablando de la responsabilidad de los socios, cómo es la responsabilidad en las sociedades colectivas. Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. El pacto en contrario no es oponible a terceros. Bien. ¿Cómo es? Fíjense que la primera característica que yo acá menciono, viene en el artículo 125, cuando hablo de sociedad colectiva, dice capital dividido en partes de interés. Segunda característica que menciono en sociedad colectiva, los socios responden subsidiariamente, ilimitadamente y solidariamente por obligaciones sociales.
Bueno, otra de las características sí es importante es el tema del nombre. El nombre societario, bien, como ustedes saben, es un requisito esencial, no tipificante, que surge del artículo 11, inciso 2, cuando el contrato social establece que la sociedad, bien, en el artículo 11 dice que la sociedad deberá constituir, en este caso, designar, contener el contrato, la razón social o denominación social de la sociedad. En este caso, cuando yo estoy hablando de razón social y denominación social, en ambos casos me estoy refiriendo al nombre social. Pero existe una distinción entre lo que nosotros mencionamos o designamos razón social a lo que es la denominación social. La razón social es aquella que comprende, que contiene el nombre o nombres de socios con responsabilidad solidaria e ilimitada. Y la denominación social es aquella que puede ser de carácter objetiva o subjetiva. La de carácter subjetiva es aquella que podrá contener el nombre de una persona humana o de un socio. Y la denominación de carácter objetiva es aquella que comprende un nombre de fantasía. Tanto la razón social como la denominación social son optativas para la sociedad colectiva y para las sociedades de personas. Es decir, pueden adoptar o una razón social o una denominación social. La Ley General de Sociedades, en su artículo 126, bien, habla de el nombre social de una sociedad colectiva, y en este caso establece que en aquellos casos en que la sociedad colectiva podrá adoptar, o sea, en este caso, si adopta una razón social, dice, en ella podrán figurar el nombre o nombres de todos los socios, bien, con responsabilidad solidaria y limitada. Si comprende el nombre de alguno de ellos y no de todos, deberá agregarse bien la palabra y compañía, indicando que existen más socios con responsabilidad solidaria limitada. Y deberá adicionarle bien la abreviatura o sigla, bien ya sea sociedad colectiva, bien la sigla SC, a fin de hacer conocer al tercero con qué tipo societario está contratando. En el caso que adoptare una denominación social, que puede ser objetiva o subjetiva, bien deberá adicionarle bien también la abreviatura, sigla, bien del tipo societario, bien sociedad colectiva, bien a fin también de hacer anoticiar al tercero con qué tipo de sociedad está contratando. La omisión, dice la ley, la omisión hará responsable solidaria y limitadamente al firmante con la sociedad por los daños que ocasionare a los terceros. Esto lo dice el artículo 126 de la Ley General de Sociedades. Ahora, además, el artículo 126 habla de el tema de la modificación del nombre. Cuando se modifique la razón social o denominación social, lo que la ley dice que esta circunstancia debe resultar indubitable de forma de evitar una confusión en la identidad de la sociedad. Entonces, la tercera característica que surge básicamente del artículo, del artículo 126 es el nombre social. Bien, tercera característica, el nombre social debe contener la indicación social colectiva, su abreviatura o la sigla SC. Obviamente que son sociedades, bien, como todo tipo societario, obviamente se inscribe ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se trata de una sociedad constituida en la provincia de Buenos Aires, o la IPG, bien, a Inspección General de Justicia, si se trata de una sociedad constituida en Capital Federal. ¿Qué pasa con, voy a pasar al régimen de administración? ¿Quién administra una sociedad colectiva? ¿Sí? Porque como dije hoy al principio, las sociedades personalistas no tienen un órgano prefijado, preestablecido, claramente diferenciado, como pasa en otros tipos societarios, llámese sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada. En este caso, a partir del artículo 127, bien, la ley comienza a hablar de qué manera, quién administra una sociedad colectiva. En principio, dice, la sociedad colectiva puede administrar cualquier socio o un tercero, salvo que el contrato designare quién
quien lo hiciera, en su defecto, cualquier socio la administra y la representa. Esto lo prevé claramente el artículo 127 de la Ley General de Sociedades. A su vez, la administración en una sociedad colectiva puede ser unipersonal o puede ser plural. En aquellos casos que fuera plural, bien, la administración plural puede a su vez ser plural indistinta o plural conjunta. En aquellos casos, dice la ley, en los cuales no se hubiera determinado bien que los administradores debieran actuar conjuntamente uno con el otro, se presume que cualquiera de ellos la administra indistintamente. Pero no, en aquellos casos en los cuales se determinare que los administradores deberían bien actuar juntamente con el otro, bien, o deberían tener bien la anuencia del otro administrador para poder llevar a cabo sus actos, bien, en este caso estamos ante la administración plural conjunta. Aún, dice la ley, aún en aquellos casos en que uno de ellos se encontrara ante la imposibilidad de actuar, sin perjuicio, dice la ley, sin perjuicio de que serán aplicables bien la normativa del artículo 58 de la Ley General de Sociedades. Esto lo prevé el artículo 128 de la Ley General de Sociedades. Vimos a cargo de quién está la administración, cómo puede ser la administración si es unipersonal o plural, y ahora vamos a ver cómo puede removerse el órgano de administración. La Ley de Sociedades en el artículo 129 establece bien que el órgano de administración puede ser removido sin justa causa, salvo que el contrato determine que sea removido por mayorías con justa causa. En este caso, en aquellos casos que exija justa causa para poder ser removido, el administrador conservará su cargo hasta la sentencia judicial que declare el juez en el juicio de remoción de la nueva administración, bien, que implicará, bien, la efectivización de esta remoción. Esto implica que durante el interín del proceso, ¿sí?, se podrá solicitar, en este caso, una medida cautelar, bien, al juez, a los fines, en cierta manera, de, se denomina intervención judicial, a los fines de poder designar un coadministrador, un administrador o un vedor. La ley acá hace una aclaración bastante importante con respecto a que cuando el administrador fue condición, su designación, fue condición esencial, dice la ley, a los fines de la constitución de la sociedad, los socios disconformes con la remoción del órgano de administración podrán ejercer el derecho de receso. Este derecho de receso, bien hago esta aclaración, porque es un instituto propio de las sociedades anónimas y de la sociedad de responsabilidad limitada, bien, y muy pocas ocasiones, bien, en este caso, se dan en las sociedades personalistas. ¿Por qué? Porque básicamente en las sociedades personalistas las decisiones se adoptan por unanimidad, es decir, que basta con que uno de los socios esté en desacuerdo para que no pueda aprobarse una decisión válida. Remoción del órgano de administración. ¿Cómo? Entonces, en principio, la manera en la cual se remueve, si se exige justa causa o no justa causa, y cuáles son los efectos o consecuencias de la remoción. También el órgano de administración puede renunciar a su cargo. Para esto la ley también en el artículo 130 de la Ley General de Sociedades permite a que el administrador, bien, dice, podrá renunciar a su cargo en cualquier momento. En cuyo caso dice, siempre podrá hacerlo, bien, y no generará ningún tipo de responsabilidad en tanto y en cuanto su renuncia no hubiera sido dolosa e intempestiva, en cuyo caso responderá por los daños y perjuicios que ocasiona. Luego, básicamente, la ley del capítulo pertinente en materia de sociedades colectivas, bien, habla lo atinente a la manera mediante la cual se adoptan decisiones en una sociedad colectiva. Como ustedes saben, no hay, podríamos decir que el órgano societario, digamos, por excelencia, digamos, la manera en la cual se adoptan decisiones en una sociedad colectiva, viene a través de la reunión de socios.
Para esto, la ley de sociedades establece como principio general que las decisiones se adoptan por unanimidad. Fíjense que la siguiente característica puse yo mayorías, unanimidad. Bueno, el artículo 131 de la Ley General de Sociedades establece que toda modificación contractual o transferencia de la parte de interés, ¿sí?, de un socio a otro o a un tercero, requerirá el consentimiento unánime expreso de todos los socios. Bien, de todos los socios. Salvo, por eso es importante básicamente siempre leer la salvedad que prevé la ley, salvo pactum contrario. El resto de las decisiones, bien, que no impliquen modificaciones contractuales y transferencia de parte de interés, se resolverán por mayorías, entendiéndose como mayoría absoluta de capital. Esto está previsto en el artículo 130 y 131, perdón, 131 y 132 de la Ley General de Sociedades. Fíjense que acá, dentro de las características que menciono, puse la transmisión de las partes de interés requiere unanimidad. Mayorías, unanimidad, modificación contractual. Y la siguiente característica que puse acá fue cualquiera de los socios o tercero la administra o representa. Con respecto a la fiscalización de la sociedad, tampoco existe un órgano preestablecido con anterioridad, en el cual, bien, cuando no existe un órgano de fiscalización establecido, bien, regulado específicamente, quienes fiscalizan son los socios, y esto lo hacen a través de el artículo 55 de la Ley General de Sociedades, en la cual establece que en aquellos casos en donde no existe un órgano de fiscalización preestablecido, prefijado, los socios podrán recabar información a la administración sobre la documentación y libros de la sociedad. Bien, esto no es más ni menos que el control individual que pueden ejercer los socios, bien, y es el derecho individual que tienen de poder, bien, fiscalizar a la sociedad. Hay un artículo, digamos que en cierta manera está previsto en el 133, bien, que se refiere específicamente a una obligación que generalmente se da cuando damos obligaciones de los socios, que es actos en competencia con la sociedad. Bueno, este artículo se refiere específicamente a el deber de lealtad y buena fe que debe observar todo socio, bien, y en este caso la ley en el 133, si bien este deber de lealtad y buena fe existen diversos articulados que están diseminados en toda la ley, en este caso el 133 establece que el socio no puede realizar actos en competencia con la sociedad. Salvo, bien, que tuviera el consentimiento expreso y unánime del resto de los consocios. En su defecto, es una causal de resolución parcial, es decir, de exclusión del socio con justa causa, pero además deberá traer todas las utilidades o ganancias que hubiera percibido, bien, a la sociedad por el perjuicio que le causó la misma. Bien, actos en competencia con la sociedad. Bueno, sociedad colectiva, entonces, artículos 125 a 133 de la Ley General de Sociedades. Siguiente tipo societario, sociedad en comandita simple, se extiende desde los artículos 134 a 140 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué particularidad existe en este caso, en este tipo societario, bien, donde también el capital está representado por parte de interés? Existe un régimen dual de responsabilidad, porque existen dos clases de socios. El socio comanditado y el socio comanditario. El socio comanditado responde igual que el socio de la sociedad colectiva, es decir, responde solidariamente, ilimitadamente y subsidiariamente. En cambio, el socio comanditario responde limitadamente. Estas son las primeras características, este tipo societario es muy común, digamos que las farmacias adoptan, bien, estos tipos societarios como una sociedad en comandita simple, como ejemplo más claro. La primera característica que mencioné acá es la existencia de dos clases de socios.
El artículo 134 de la Ley General de Sociedades establece básicamente bien que que la sociedad comandita simple está constituida por dos clases de socio, el socio comanditado responde igual que el socio de la colectiva, y que el socio comanditario responde limitadamente. Pero además de ello, el aporte del socio comanditario está representado por obligaciones de dar. Está representado por obligaciones de dar. ¿Cómo es? Fíjense que acá, como segunda característica, puse socio comanditado responde subsidiariamente, ilimitadamente y solidariamente por obligaciones sociales. Y el socio comanditario responde solo con el capital que se obliga a aportar. Capital dividido en partes de interés, con las mismas características que vimos precedentemente cuando vimos las características de parte de interés, es decir, son títulos, bien, que reúnen las características de indivisibilidad, embargabilidad y inejecutabilidad. Artículo 57 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué pasa con el nombre societario? ¿Sí? En este caso, el mismo artículo 134 se refiere bien a el nombre societario que puede adoptar una sociedad en comandita simple. En este caso, la sociedad en comandita simple puede adoptar tanto una razón social como una denominación social. Pero la particularidad está dada en que si adopta una razón social, cuando vimos la definición, dijimos que solamente podrán figurar en ella los socios con responsabilidad solidaria e ilimitada. En consecuencia, si la sociedad en comandita simple adopta una razón social, solamente podrán figurar en ella los socios comanditados o alguno de ellos, pero deberá agregarse bien la palabra compañía más la abreviatura del tipo societario, sociedad en comandita simple, sus siglas, SCS, bien, a fin de hacer conocer a los terceros con qué tipo societario está contratando. Si adopta una denominación social, ella puede ser subjetiva u objetiva y deberá agregársele también la abreviatura o la sigla del tipo societario, bien, con quien se está contratando. Su omisión, lo dice el artículo 134, hará responsable, solidaria y limitadamente al firmante con la sociedad por los daños y perjuicios. Y van a ver que remite siempre a la norma general, a la normativa general, que es de sociedad colectiva, nos remite a las normas del artículo 126 de la Ley General de Sociedades. Bueno, acá vuelve a insistir básicamente en el aporte que realiza el socio comanditario. Bien, van a ver que el artículo 135 dice que el aporte del socio comanditario va a consistir en obligaciones de dar. Dar bienes en propiedad cuando se habla del dar. Yo no puedo prestar la cosa como aporte, sino yo transmito la propiedad, bien, de la cosa a favor de la sociedad. Bueno, acá la siguiente característica dice también, obviamente, se inscribe la elección de personas jurídicas, bien, con respecto a quién administra y quién representa a la sociedad en comandita simple. Bueno, acá en este caso, a partir del artículo 136, 137 y 138, básicamente se refiere a la administración de una sociedad en comandita simple. Acá tampoco existe un órgano prefijado, preestablecido, bien, como si sucede bien en las sociedades anónimas y sea responsabilidad limitada. La ley lo que se refiere es que en una sociedad en comandita simple solamente puede administrar el socio comanditado, bien, o un tercero, pero no puede hacerlo el socio comanditario. Fíjense que el artículo 136 dice, la administración y representación de la sociedad es ejercida por los socios comanditados o terceros que se designen. Y también acá se aplican supletoriamente las normas de administración en materia de sociedad colectiva. El socio comanditario no puede administrar,
Sin embargo, existen supuestos en los cuales se inmiscuye en la administración. Y ahí la ley establece claramente como sanción frente a la posibilidad de que el socio comanditario se inmiscuya, bien, le aplica una responsabilidad solidaria y limitada, ¿sí? En aquellos casos en los cuales se inmiscuya la administración. Y además, dice, cuando realizar actos de la administración, pero esa responsabilidad, dice la ley, se extenderá a todos los actos, aun en aquellos en los cuales no hubiera intervenido, si su actuación fue habitual, habitualidad, bien, en la administración. La ley también habla de que tampoco el socio comanditario puede administrar. En estos casos, que lo prevé el artículo 136, ¿sí? Habla de que será responsable solidaria y limitadamente, bien, por las obligaciones, obviamente con la sociedad, por las obligaciones sociales. Sin embargo, la ley establece que determinados actos que están permitidos, que hemos de decir que pueden realizar el socio comanditario. ¿Y cuáles son ellos? Están claramente diferenciados, bien, o descritos en la norma del artículo 138. Puede realizar actos de verificación, de inspección, de vigilancia, de opinión y de consulta. Esto lo establece el artículo 138. No son actos comprendidos en las disposiciones del artículo anterior los de examen, inspección, vigilancia, verificación, opinión o consejo. Estos son los actos autorizados que puede realizar el socio comanditario. Luego, bien acá abajo, dice transmisión, la transmisión, bueno, en lo que hace a la adopción de decisiones, bien, la forma en la cual se adoptan decisiones en una sociedad en comandita simple, tampoco básicamente los socios, a través de una reunión de socios, las decisiones, también en este caso se aplica el principio general en materia de sociedades de personas, como es la unanimidad, y por ende, bien, se aplican las mismas normas que para la sociedad colectiva, es decir, toda modificación contractual o transferencia de la parte de interés requiere el consentimiento unánime y expreso de todos los socios, salvo pacto en contrario. El resto de las decisiones se adoptan por mayoría absoluta. Esto básicamente lo dice o lo establece en el artículo 139 y remite a las normas de sociedad colectiva. Van a ver que en el artículo 139 habla de que el socio comanditario, dice, tendrá voto para la aprobación, dice, de los estados contables y para la designación de administradores. Esta aclaración, bien, en realidad es sobreabundante porque el comanditario vota en todos los casos, ¿sí? Luego, el artículo 140 se refiere en el supuesto de quiebra, muerte e inhabilitación del socio comanditado administrador. En este caso, el 140 dice que podrá el comanditario realizar solamente actos urgentes hasta que se reorganice, bien, en este caso, la sociedad. Bueno, y acá el 140 dice, habla un plazo de regularización, es decir que vamos a suponer que se trata de una sociedad de dos socios, bien, como la nota esencial o tipificante de este tipo societario está dada por que existen dos clases de socio, el comanditado y el comanditario, bien, si vamos a suponer que se trata de una sociedad de dos socios y muere el comanditado, que es el órgano de administración, y queda el comanditario, dice la ley, autoriza, bien, en este caso, autoriza solamente a realizar actos urgentes hasta que se organice, en este caso se incorpore otro nuevo socio comanditado. Pero abajo van a ver que habla de regularización, dice que la sociedad se disuelve si no se regulariza o se transforma en el término de 3 meses. Bueno, esta aclaración, bien, en este caso, con la reforma a la Ley General de Sociedades, incorporó el artículo 94 bis. El artículo 94 bis van a ver que básicamente hoy por hoy una de las particularidades que tiene es que
la reducción a 1 del elenco de los socios ya no es causal de disolución, ¿sí? Porque hoy hay sociedad unipersonal, pero el artículo 94 bis lo que establece es que en aquellos casos en donde se redujera la cantidad de socios en una sociedad en comandita simple o de sociedad de capital industria, dice la ley, la ley otorga un plazo legal para que se reorganice en un plazo de 3 meses, ¿sí? Y si así no lo hiciera, bien, se establece una transformación legal en sociedad anónima unipersonal, es decir, en SAU. Bueno, con respecto a la aclaración del socio comanditario, en el caso de que acaecida alguna de las causales que menciona el artículo 50, quiebra, muerte o inhabilitación del socio comanditado, bien, lo que la ley aclara es que básicamente no incurrirá en las responsabilidades del artículo 136 o 137 mientras dure esta situación de transición, es decir, y el socio comanditario bien estuviera como un administrador ad hoc o provisorio. Bueno, y ahora el siguiente tipo societario, acabamos de ver entonces sociedad colectiva, bien, artículos 125 a 133, sociedad en comandita simple, artículos 134 a 140 de la Ley General de Sociedades, sociedad de capital e industria, artículos 141 a 145 de la Ley General de Sociedades. En esta sociedad de capital e industria también bien existe o se caracteriza porque existen dos clases de socios, el socio capitalista y el socio industrial. Bien, el socio capitalista es el que aporta, como le dice la palabra, el capital, y el socio industrial es el que aporta su trabajo, ya sea artesanal, material, intelectual, manual, bien. La ley de sociedades a partir del artículo 141 se refiere a este tipo societario y establece que como existe un régimen dual, bien, de socios, ¿sí? También existe un régimen dual de responsabilidad. El socio capitalista, dice la ley, responde igual que el socio de una sociedad colectiva, es decir, responde solidariamente, ilimitadamente y subsidiariamente. El socio industrial responde, bien, como lo dice la ley, solo bien hasta las ganancias, dice acá en el hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. Fíjense que acá yo puse como característica, socio capitalista responde subsidiariamente, ilimitadamente y solidariamente por obligaciones sociales, y el socio industrial responde solo con el capital que se obliga a aportar, trabajo. El capital, bien, en este caso, fíjense que el artículo 141, bien, básicamente lo que caracteriza o diagrama es el régimen de responsabilidad y la caracterización de las dos clases de socios existentes. En este caso también, en la sociedad de capital en la industria, el capital está dividido en partes de interés, ¿sí? Obviamente con las características propias que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? La parte de interés, como dijimos anteriormente, son títulos que son indivisibles, son embargables, pero son inejecutables, bien, artículo 57 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué pasa con el nombre social? Bien, en este caso, bien, acá también, bien, hay una distinción, bien, con respecto, en virtud de la responsabilidad, bien, en cuyo caso la sociedad de capital de industria puede adoptar o razón social o denominación social. Si adopta una razón social, solamente podrán figurar en ellas los socios con responsabilidad solidaria y limitada, es decir, solamente podrán estar comprendidos en la razón social los socios capitalistas, ¿sí? Si no figuran en todos ellos, deberá agregarse la palabra y compañía, más la sigla o abreviatura del tipo societario, sociedad de capital de industria. Si adopta una denominación social, que puede ser objetiva o subjetiva, deberá también agregarle la abreviatura o las siglas del tipo societario con que se está contratando. Esto es a los fines, obviamente, de proteger a los terceros de buena fe que contratan con la sociedad. La ley de sociedades, bien, se encarga de hablar del nombre societario en el artículo 142 de la Ley General de Sociedades, bien, y obviamente que su omisión
de algunos de estos requisitos que hacen al nombre societario, implica responsabilidad solidaria y limitada al firmante con la sociedad por los daños y perjuicios. ¿Cómo es el régimen de administración? Bien, ¿quién administra la Sociedad Capital de Industria? La ley, en este caso, a partir del artículo 143, establece que, en este caso, bien, en la Sociedad Capital de Industria, puede administrar tanto el socio capitalista como el socio industrial, ¿sí? El artículo 143 establece que la representación y administración de la sociedad podrá ejercerse por cualquiera de los socios, conforme lo dispuesto, conforme las normas que prevé en materia de sociedad colectiva, que vimos a partir del artículo 197, donde obviamente la responsabilidad puede ser individual, la administración puede ser individual o puede ser plural, y a su vez la plural puede ser conjunta o puede ser indistinta. Con respecto al tema de los beneficios, ¿sí? La ley lo que establece, dice el capítulo, o el epígrafe del capítulo, dice silencio sobre la parte de los beneficios que le corresponden al socio industrial. En este caso, dice, el contrato deberá determinar cuál es la parte de las ganancias, en este caso, o de los beneficios sociales que le corresponden al socio industrial, en cuyo caso, si nada dice al respecto, será fijado judicialmente. Con respecto a las mayorías, a la forma de adopción de decisiones en una sociedad de capital de industria, es la misma que se aplica para sociedades de personas, bien, o sea, la misma de parte general, cuando hablamos de sociedad colectiva, bien, reuniones socios en las cuales, bien, las decisiones se adoptan por unanimidad, ¿sí? En este caso, todas las decisiones que impliquen modificaciones contractuales o transferencias de parte de interés, se requiere el consentimiento expreso y unánime de todos los socios, salvo pacto en contrario. El resto de las decisiones, bien, que no sean modificaciones contractuales o transferencias de parte de interés, se adoptan por mayoría absoluta de capital. Esto, no más ni menos, bien, hay una aclaración que hace con respecto a los fines de poder determinar cuál es el voto que le corresponde al socio industrial, la ley lo equipara al socio capitalista de menor aporte. Esto lo afirma el artículo 145 de la Ley General de Sociedades. Y acá también habla con respecto a, hace una situación, o en realidad describe la misma situación que en materia de sociedad de capital de industria, de sociedad en comandita simple, en caso de quiebra, muerte o inhabilitación del socio capitalista. Bien, en este caso, básicamente no incide en lo que hace la administración, puesto que en el caso de que se produjera alguna de estas situaciones, puede tranquilamente el socio industrial administrar, porque no le está vedado a ello, ¿sí? En este caso, porque remite a las normas del artículo 140 de sociedad en comandita simple, ¿sí? Bueno, en este caso, obviamente, el socio industrial puede administrar tranquilamente. Con respecto a la transmisión de la parte de interés, bueno, se aplica el régimen general en materia de, en cuanto a sociedades colectivas. Las mayorías, bueno, son las mismas que se aplican en materia de sociedades colectivas. Y acá, última característica que agregué fue la administración y representación la ejerce el socio capitalista o el socio industrial. Bien, esa es una aclaración que hago de lo que acabamos de mencionar recién. Esto entonces es básicamente, bien, una explicación de los tipos societarios personalistas que corresponden al tema 18 del programa en estudio.